Hola, buenos días nuevamente con todos, siendo juiciosos con el tiempo, porque en realidad hay mucha información que compartir con ustedes. Vamos a dar inicio a este Marsh College. Les agradezco que estén conectados y les anuncio desde ya que hacia el final de la sesión voy a compartir un espacio como para que ustedes puedan hacernos algunas preguntas. ¿Ok? Entonces, igual el chat está totalmente abierto para que lo puedan hacer en caso sea necesario. Hola, Verónica, ¿me dices que no se me escucha? ¿Se me oye ahora sí? Me avisan si es que estamos teniendo problemas de audio. Ay, buenísimo, gracias. Gracias por confirmarme que sí se me oye. Bueno, entonces, en primer lugar, para los que no conocen a Mercer, les quiero presentar a Mercer. Nosotros somos una firma que funciona a nivel global. Estamos actualmente en 150 países, ¿no? Y somos parte de MMC y por eso es que estamos hoy acompañando a Marsh en este Marsh College que ha sido organizado para ustedes. Nuestro propósito como Mercer, ¿no? Es poder impactar en la vida de las personas, ¿no? En función de las acciones que se toman en las organizaciones, sobre todo en temas localmente enfocados en gestión de carrera, pero en otras geografías también abarcamos temas de wealth y de health. Yo soy Mideria Camine, formo parte de Mercer hace 2 años y medio, soy líder de consultoría en Mercer Perú y tengo amplia experiencia en temas de gestión de personas y gestión de talento dentro de compañía, como quizás muchos de ustedes, y además tengo una formación amplia, digamos, en temas de desarrollo y de gestión de personas. ¿Por qué estamos hoy aquí? Definitivamente cuando nosotros los hemos invitado, ¿no? Hemos querido pensar en cómo es que la pandemia, cómo es que lo que nos ha venido ocurriendo en este último año y medio ha impactado también en las prácticas de talento. Y por eso, en principio, yo les quiero traer dos preguntas que en parte las hicimos como parte de la invitación a todos ustedes, que es, ¿qué prácticas de talento han sido incorporadas en sus empresas durante la pandemia? Estoy segura de que en muchas de sus organizaciones han tenido que tomar decisiones respecto a cambios por cuidar a las personas, porque las necesidades de las personas cambiaron, porque la visión de negocio también tuvo que reinventarse, ¿no? Como parte de lo que ha venido ocurriendo en términos del COVID, de la pandemia, y cómo es que esto ha impactado en los diferentes negocios. Y por último, también preguntarles, ¿no? O sea, ¿cómo se seguirá reinventando el trabajo y la gestión de talento? Porque todos estos cambios que se han venido dando, definitivamente algo que nosotros como Mercer estamos viendo, no solamente a nivel local, sino a nivel global, es que está empujando, ¿no? Hacia la reinvención del trabajo y a cómo se miran a las personas, cómo se ven las necesidades de las personas. E inclusive, ¿no? La misma sociedad ha cambiado en términos de lo que está exigiendo de parte de las organizaciones y también, por ende, los mismos trabajadores están exigiendo y están esperando, ¿no? Digamos, nuevas estrategias en torno al talento de parte de las personas. Básicamente, la información que yo les voy a compartir forma parte de nuestro estudio de tendencias globales de talento 2020-2021. ¿Por qué digo 2020-2021? Cuando en realidad la mayor parte de datos son del 2021 que les voy a comentar. Porque nos dimos cuenta que respecto a nuestro estudio de tendencias globales de talento del año 2020, muchas de esas tendencias lo que ocurrieron fue que se aceleraron. Nosotros estos estudios los llevamos a cabo siempre hacia fines del año anterior e inicios del año en curso. Es decir, lo que nosotros hemos mostrado o estamos mostrando como indicadores recientes han sido recopilados entre diciembre, enero de este año. Entonces, algo que nosotros, digamos, parte de los hallazgos que nosotros tuvimos es que básicamente las tendencias del año pasado versus este año, sobre todo se vieron muy aceleradas. Y en este caso particular, este año, a la hora de escuchar a los líderes, a la hora de escuchar sobre todo a los representantes de recursos humanos de las compañías a nivel global y a nivel local, algo que trajimos como novedoso también es que tenemos datos,
no solamente de las tendencias globales de talento, sino también cómo esas tendencias globales de talento están siendo vistas o implementadas a nivel local. Es decir, tenemos también un reporte con edición de Perú, que hacia el final de la sesión y posteriormente con el equipo de Marsh vamos a poder compartirles los links en caso sea de su interés poder revisar la información en detalle. Adicional a esto, en realidad nosotros tenemos reportes, por ejemplo, ¿no? De la TAM, tenemos reportes por diferentes países, entonces si es que alguno de ustedes, por ejemplo, tiene cierta responsabilidad o colegas, digamos, en otras geografías, pudiese compartir también esta información. Entonces, dando inicio ya a lo que son, digamos, los datos en sí que nosotros hemos podido recopilar, primero vamos a hacer un preámbulo respecto a qué es lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos con un mundo en realidad diferente. Los cambios han sido muy, muy abruptos, todos los hemos sentido, y cuando digo todos, estamos hablando de organizaciones, estados, sociedad, personas, ¿ok? Entonces, definitivamente el riesgo está siendo mirado de una manera distinta, ¿no? Y definitivamente están habiendo mucha volatilidad de cambios, ¿no? Respecto a la aceleración digital, a los nuevos modelos de trabajo, a los nuevos modelos de negocio, porque ante la pandemia muchísimas organizaciones de diferentes rubros, ¿no? Reinventaron sus propios modelos. ¿Para qué? Para seguir operando dentro del negocio. Y muchos negocios también se vieron muy afectados, ¿no? En términos de que definitivamente ha habido una represión en términos económicos. Todo esto, ¿no? Nos da la oportunidad y nos dio la oportunidad de revisar trayectoria, ¿no? de las compañías, a revisar las prioridades que se tenían, ¿no? Y sobre todo a redirigir la atención. Y esto definitivamente también ha tenido pues un impacto en términos de cómo gestionamos a las personas, ¿no? Nosotros lo que sí vemos, y bueno, obviamente no estoy poniendo contexto local, ¿no? que hoy por hoy incluso termina siendo mucho más relevante, pero el punto y el mensaje acá es que definitivamente los cambios son mucho más volátiles, el mundo está cambiando, ¿no? Y eso también nos desafía de una manera distinta. Y mostrándoles un poco más de datos e indicadores, nosotros también hemos visto, y seguramente ustedes, dependiendo de la industria que nos están acompañando, vemos que la pandemia impactó de una manera distinta, ¿no? Hablando en términos financieros, a diferentes compañías según sus rubros. Hay industrias que se vieron impactadas de manera positiva, sobre todo, por ejemplo, todo lo relacionado a banda ancha, internet, tecnología, a todo lo que es el sector salud o ciencias de la vida también, ¿no? Pero ha habido y sigue habiendo, digamos, cierto impacto negativo, ¿no? Que está persistiendo en algunas industrias, ¿no? Y sobre todo dependiendo también de las geografías en las cuales nos estamos encontrando. Además de esto, y sumado a esto, en realidad es que nosotros vemos un panorama de riesgos distintos, ¿no? Este año nosotros como MMC, ¿no? Emitimos un informe global de riesgos, ¿no? En el cual dimos con 7 principales riesgos, ¿no? Por probabilidad de ocurrencia y de impacto. Y vemos que definitivamente las enfermedades infecciosas, ¿no? Por ejemplo, siguen estando con un impacto muy alto y con una probabilidad muy alta de ocurrencia, y además todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, todo este panorama de riesgos también nos invita, ¿no? Y nos lleva a dar una mirada distinta hacia qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que tenemos que ver el futuro dentro de las organizaciones. Este informe global de riesgo fue publicado con World Economic Forum, ¿no? Y definitivamente estamos hablando de estos riesgos en torno a los próximos 10 años. Y sobre todo, tener en cuenta de que la mayoría de estos riesgos, ¿no? Impactan sobre todo en los objetivos de responsabilidad social. Eso también hace definitivamente y demanda algo distinto, ¿no? De parte de las organizaciones en torno a cómo están viendo su impacto pues, en la gestión social, que también incluye la gestión medioambiental. Nosotros antes de la pandemia preguntamos a los ejecutivos de compañías en el mundo, ¿no? Acerca de cómo se preparaban ante una posible recesión. Y en este sentido, parte de las estrategias que nosotros pudimos recopilar de parte de los ejecutivos
estaban, por ejemplo, el hecho de aumentar las alianzas estratégicas, aprovechar mejor un modelo de dotación de personal variable, ¿no? Y estas, digamos, gig economies estaban en tendencia, que es lo que, por ejemplo, hoy representa un pedido ya, lo que antes era un Globo, un Rappi, etcétera, ¿no? De no tener, digamos, el personal, digamos, estable en compañía. Y sobre todo, el tercer punto que me parece súper importante y que impacta en las tendencias globales de talento, que es incrementar el uso de la inteligencia artificial y la automatización, ¿no? Y en ese caso, nosotros también hemos podido recopilar, ¿no? Solamente, digamos, en el sector Perú, que también tenemos data del mundo, pero que quería yo compartirles acerca de los resultados de Perú, es teniendo en cuenta todos los acontecimientos del año pasado, del 2020, en qué acciones tiene previsto invertir recursos humanos en el Perú. Y vemos que la tendencia va por el lado de la transformación, la reinvención de la fuerza laboral, la reestructuración y sobre todo, ¿no? Enfocar mucho en formar en nuevas habilidades, en mejorar competencias, porque el año pasado muchas compañías, es una realidad nuestra también, migraron a el trabajo remoto, ¿no? Al 100%, obviamente por una demanda de, digamos, del Estado, ¿no? Por las iniciativas que fueron implementadas. Entonces, esto también dio chance a poder explorar, ¿no? Acerca de qué nuevas habilidades realmente se están requiriendo para este nuevo entorno de trabajo. Y mucho enfoque ha sido sobre todo en invertir en ello. Y por otro lado, también el hecho de que esto impacta en, ok, cómo es que se desarrollan las carreras en torno a ambientes de trabajo flexible, cómo es que esto está impactando en la experiencia de los colaboradores, ¿no? Y sobre todo no perder de vista que un punto muy clave y muy importante está en que cada vez más las organizaciones tienen mucho más cuidado en aspectos relacionados a la salud, al cuidado de las personas, al bienestar de las personas. En ese sentido, yo les quiero compartir un poco más de información, ¿no? Respecto a cuáles son estas tendencias de talento que se presentaron, como les decía, en el 2020 y cómo han respondido las compañías, ¿no? Y estas tendencias de talento en realidad están prevaleciendo este año y lo interesante va a ser, y los invito desde ya a participar en este estudio, ¿no? Para poder ver realmente, ok, hacia el próximo año, ¿qué más se puede estar modificando dentro de las compañías? Las 4 tendencias van básicamente por el lado, en primer lugar, en enfocarse en el futuro, en cómo estamos nosotros actuando respecto a diferentes stakeholders o múltiples partes interesadas, ¿no? Que es básicamente entender cuáles son, digamos, las iniciativas de talento que van a llevar a que las organizaciones y personas, ¿no? Prosperen, no solamente pensando en el hoy, sino pensando sobre todo más en un mediano o largo plazo. En segundo lugar, todo lo correspondiente a la formación en nuevas habilidades. Eso es algo que nosotros todos lo hemos vivido, todos nos hemos tenido que reinventar al respecto. Y cómo es que las compañías están pensando también en el futuro del trabajo y cómo es que esto va a impactar en que las personas necesitan hacer las cosas de una manera distinta. El percibir a través de la ciencia, que está muy enfocado en cómo incorporamos lo digital, la inteligencia artificial, la automatización, ¿no? Y cómo lo integramos al trabajo de las personas. Y por último, el potenciar la experiencia, que habla sobre todo acerca de la experiencia de los colaboradores, el employee experience, como es muy conocido, y cómo es que esto se está empezando a rediseñar. Y antes siempre se hablaba, ¿no? Acerca de las nuevas generaciones, la población Y está, digamos, forma parte de la mayor parte, perdón, de la fuerza laboral de las organizaciones, pero tenemos una generación Z y tenemos nuevas generaciones que están siendo insertadas y que vienen con ideas distintas, demandas distintas, ¿no? Expectativas distintas, ¿no? Y cómo es que nosotros buscamos aterrizar eso para mantener o seguir manteniendo una fuerza laboral productiva. Entonces, vamos a ir uno por uno. Voy a tratar de no detenerme mucho en cada uno, sobre todo para ser, como les digo, siempre juiciosos con el tiempo. Pero cuando estamos hablando de enfocarse en el futuro, yo primero les quiero traer un poco ciertos indicadores, ¿no? De cómo se ha visto afectada la agenda, ¿no? En torno a temas ambientales, sociales y de gobiernos, o de buen gobierno corporativo también, en consecuencia de la actual crisis, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos con estos datos que son de Perú, ¿ok?
y es que un 19% de las compañías que participaron en el estudio, ¿no? Aceleraron ese paso hacia un enfoque, digamos, que se enfoque, digamos, en la sostenibilidad de las organizaciones y que sobre todo se enfoque en tener una visión de los múltiples stakeholders. En ese sentido, también vemos que un 35% ha mantenido su enfoque. Y esto es importante mencionarlo porque, por ejemplo, en el caso de LATAM, ¿no? Ciertos datos tienen que ver con que un 41% de compañías mantuvo su enfoque y a nivel del mundo un 46%. En ese sentido, también nosotros lo que hemos encontrado es que a nivel Perú, ¿no? No había o no ha habido, ¿no? necesariamente un enfoque, ¿no? en dar prioridad a esa agenda ambiental, social y de gobierno. Ahora, nuestro modelo como Mercer, y que lo trabajamos en conjunto también con World Economic Forum, tiene que ver con que un modelo de las múltiples partes interesadas debe buscar, ¿no? Sobre todo enfocarse en estos 4 aspectos claves que integran tanto el lugar del trabajo, el trabajo y a los trabajadores. Y en este sentido, para realmente asegurar que estamos teniendo un modelo de las múltiples partes interesadas, sobre todo, ¿no? enfocarnos hoy en transformar el diseño organizacional y el diseño del trabajo. Este tema del futuro del trabajo es algo que se habla desde hace ya muchos años, pero es cómo asegurar que esa transformación se lleva a cabo de manera saludable para las diferentes partes interesadas de una compañía. En segundo lugar está el alinear las nuevas tecnologías, porque ahí estamos hablando que realmente hay una oportunidad importante, ¿no? En alinear nuevas tecnologías justamente con el trabajo que hacen las personas. Construir sobre todo una cultura de liderazgo centrada en personas, porque las necesidades justamente, como les mencionaba, de los trabajadores van cambiando. Y en último lugar, el cultivar la salud y el bienestar. Y cuando hablamos de cultivar la salud y el bienestar, no estamos hablando únicamente de un aspecto físico, ¿no? Que es lo que hoy, digamos, ha sido lo más importante a raíz de lo que ocurrió con la pandemia, pero también estamos hablando de la salud mental, de la salud social y sobre todo un aspecto que ha sido clave y que nosotros hemos podido relevar también acerca de la salud financiera. No solamente pensar, digamos, en que las personas, yo le pago, por ejemplo, su salario hoy, ¿no? Sino también pensar en, ok, ¿cuál va a ser el futuro de esas personas? Por ejemplo, cuando se jubilen, por ejemplo, pensando más en un mediano largo plazo. Y en ese sentido, parte de los hallazgos importantes pues, en torno a nuestro estudio de tendencias globales de talento es que a raíz de la pandemia, a raíz de lo que ocurrió el año pasado y a raíz de que muchas empresas también se reestructuraron, no estoy hablando a nivel local, estoy hablando sobre todo a nivel global, se empezó a reconsiderar el tema de la jubilación. Y en este sentido, ¿no? Se encontró que hay una preocupación porque las empresas a la hora de reestructurarse, ¿no? Empezaron a ver, ok, ¿cómo reestructuramos? Y la estrategia de muchas compañías a nivel global fue adelantar, por ejemplo, los planes de jubilación de mucha parte de su fuerza laboral. Pero en ese caso, ¿no? También mostró cierta preocupación respecto a qué pasa con ese talento clave, ¿no? Que podría estar próximo a jubilarse y que yo podría tener la ambición de jubilarlo anticipadamente. En ese sentido, han empezado a surgir ese tipo de preocupaciones, ¿sí? Y por otro lado, también es que nosotros pudimos recoger cierta información, ¿no? Respecto a, ok, ¿cómo integramos dentro de una fuerza laboral todos estos mundos, ¿no? Es decir, a las personas que están próximamente a jubilarse y a las nuevas generaciones que están integrando también la fuerza laboral. Entonces, hay una necesidad también de pensar en ciertos planes, ¿no? Que van atados un poco más a cómo actuamos en este mediano y largo plazo. Ahora, sí hemos encontrado que existe una falta de apoyo a profesionales de mayor edad, ¿no? Esa es una realidad, como les decía, no es local únicamente, es a nivel global. En realidad hay un buen porcentaje, como pueden ver, un 77% de empleados que tienen pensado seguir trabajando después de jubilarse. Entonces, no se está todavía pensando, digamos, en ese largo plazo con esos trabajadores.
Y en ese sentido, ¿no? Sí es importante mencionar un dato, ¿no? Que puede ser muy relevante para ustedes en términos de, por ejemplo, qué iniciativas nuevas podrían incorporar en sus empresas y qué necesidad existe, ¿no? A nivel global, ¿no? Hay un 14% de compañías que permite una jubilación gradual y eso es un dato reciente de este año. Y a nivel Perú es un 2%. Entonces vemos que realmente a nivel local no estamos teniendo una mirada, ¿no? Mucho más precisa, muy pocas compañías lo hacen respecto a cómo manejamos estos planes de jubilación, pensando, digamos, en nuestros propios trabajadores. Y pensando sobre todo que también las nuevas generaciones van pensando un poco más en el largo plazo. Muchos han hablado en términos de las tendencias de las generaciones, de que hay una mayor rotación más rápida, ¿no? Pero también la pandemia nos ha traído algunos cambios al respecto. Ahora, como les decía, existe esta falta de apoyo profesional para los trabajadores de más edad, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Vemos una carencia de ofrecer a los trabajadores otras modalidades de trabajo, no trabajo, digamos, full time, 100% estable, ¿no? A personas que estén próximas a jubilarse o que ya se hayan jubilado. Y por otro lado, también tenemos, digamos, ciertas carencias, ¿no? O brechas respecto a cómo vamos formando nuevo talento dentro de la organización. Y vemos una gran oportunidad ahí de incorporar a estas personas talentosas que están próximas a jubilarse para formar nuevo talento. Eh, y en ese sentido también, o parte, digamos, de los hallazgos relacionados a la sostenibilidad de los negocios, ¿no? Desde nuestro punto de vista como Mercer, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta, hemos tenido hallazgos respecto a que aún existe una falta de protección de la salud y el bienestar de las personas en las compañías, ¿no? Pero, sobre todo, que es algo que las personas o la fuerza laboral está valorando cada vez más, ¿no? Hay una búsqueda de mayor protección en la salud, hay una búsqueda de un mayor cuidado respecto al bienestar de las personas. Es lo que las personas empiezan a esperar mucho más de las compañías. Entonces, el propósito de las empresas, ¿no? Y también, de alguna manera, las prioridades que se le da en torno a la propuesta de valor del empleado, ¿no? Tiene que ir cambiando. Y es algo que en realidad muchas compañías hoy por hoy están aprendiendo en el camino, ¿no? Porque hemos migrado, digamos, a entornos de trabajo más flexibles, ¿no? Pero no teniendo en cuenta realmente acerca de todas las variantes que implica este trabajo remoto y esta flexibilidad y cómo es que también impacta justamente en la salud y el bienestar no solamente físico, ¿no? Pero sobre todo mental y emocional en las personas. Vemos que realmente hay un riesgo alto y eso es algo que nuestros compañeros de Mars también han podido compartir mucho con ustedes, que tiene que ver también con ese riesgo de burnout que está cada vez más latente y que ha formado parte de las preocupaciones en este último año. Entonces, lo que nosotros damos como recomendación tiene que ver con cómo brindar realmente una propuesta de valor al empleado que sea equilibrada, ¿no? Y sobre todo en la base de la pirámide, porque nosotros como parte de nuestro punto de vista acerca de la propuesta de valor al empleado, siempre buscamos que las compañías eh, se den cuenta de que hay que tener un balance, ¿no? Respecto a la compensación de los beneficios que se les da a las personas. Pero vemos que en nuestra propuesta de valor al empleado, en la pirámide que nosotros siempre mostramos, hemos incorporado el aspecto de la flexibilidad, porque hoy por hoy forma parte clave, ¿no? De los aspectos que impactan en el bienestar de las personas. Y en ese sentido, ¿no? Les quiero mostrar algunos últimos indicadores, ¿no? Respecto a cuál es el panorama, tanto en Latinoamérica, y más adelante también les voy a mostrar más datos de Perú, no se preocupen. En ese sentido, ¿no? ¿Qué planes han implementado o han tenido previsto implementar empresas, ¿no? Este año para crear justamente estos modelos relacionados a la fuerza laboral que sean sobre todo socialmente responsables? Acuérdense que tomen mucho en cuenta este bienestar integral de las personas. Y vemos que la mayoría, ¿no? Está viendo, por ejemplo, de ampliar y mejorar las políticas y prácticas de trabajo flexible. Es algo que nos ha tocado a todos repensar. Y sobre todo también ver el tema de cómo se alinean y cómo se integran, ¿no? Las estructuras organizacionales y la cultura, y sobre todo cómo buscamos prevalecer la cultura, ¿no? A través de un entorno remoto, que ha sido el gran desafío de muchas organizaciones por el hecho de haber migrado de un trabajo presencial a un trabajo virtual de manera muy rápida,
¿no? Y por otro lado también está el hecho de poder, digamos, seguir gestionando el talento, ¿no? De manera remota. Porque acá ustedes saben, como expertos en temas de talento, que hay, digamos, cierta necesidad de las empresas, pero también hay cierta necesidad de las personas y en un entorno de trabajo distinto nos ha desafiado aún más, porque el hecho de tenernos, digamos, conectados de manera virtual nos está generando también ciertas brechas que en torno al liderazgo surge mayor necesidad de que se cubra. Ahora, frente al impacto del COVID, ¿cómo protegen las compañías el bienestar de los empleados? Y acá vemos que realmente muchas organizaciones, estoy segura que muchos de ustedes, y parte de lo que ha recogido Marsh también al respecto, es que han incorporado nuevos mecanismos, nuevas iniciativas, ¿no? Respecto a cómo brindar asistencia y ayuda, ¿no? En torno a la salud. Han podido, digamos, incorporarse, hay un reporte, digamos, de Marsh muy bueno respecto a cómo se han reincorporado, ¿no? O cómo se han agregado, ¿no? Nuevos beneficios dentro de las compañías. ¿Para qué? Para justamente, ¿no? Ayudar a dar realmente o a brindar un bienestar a la fuerza laboral. Y sobre todo, el tercer aspecto, que de todas maneras lo quiero mencionar porque es algo que nos ha impactado como organización, pero también como personas, que tiene que ver con brindar una mayor educación financiera. Hoy por hoy, las compañías están mucho más enfocadas localmente, pero sobre todo también en el mundo, en brindar ciertas herramientas o mecanismos a las personas para que tengan una salud financiera en un mediano o largo plazo. Voy a pasar un poco a contarles qué es lo que están haciendo las compañías que se centran en el futuro, que buscan darle esta sostenibilidad. Entonces, ¿qué tendencias se han acelerado? Que todos estos indicadores realmente de desarrollo sostenible se han incorporado dentro de las empresas. El bienestar de los empleados es un aspecto que es cada vez más tomado en cuenta por los ejecutivos, ¿no? ¿Y qué están haciendo las compañías? Pues integrando el propósito y la sostenibilidad dentro de sus planes de transformación. Rediseñando el trabajo para lograr una, digamos, una sinergia, ¿no? Entre lo que realmente pueden dar las personas y lo que realmente podemos esperar de la automatización, de los sistemas, etcétera. Y sobre todo también había una resegmentación, ¿no? En términos de centrarnos en poblaciones claves, en sus necesidades específicas, en torno a salud, a bienestar, etcétera. En ese sentido, ¿no? Recursos humanos realmente está siendo un aliado, ¿no? En este proceso de reinvención del trabajo. Y sobre todo en entender y conocer mucho mejor a las personas. En torno a la siguiente tendencia de talento, que es formar en nuevas habilidades, nosotros aquí vemos realmente una tendencia totalmente acelerada, ¿no? En torno a realmente cuáles son esas nuevas habilidades, cuáles son esas nuevas competencias que se van requiriendo de las personas. Definitivamente, ustedes pueden haber leído varios reportes de World Economic Forum, de otras consultoras también que funcionan a nivel global, ¿no? Y que siempre se hablaba de, ok, ¿cuáles son esas nuevas habilidades que se van a requerir, ¿no? En torno a el futuro del trabajo. Bueno, algo que nosotros nos encontramos el año pasado es que el futuro del trabajo definitivamente se aceleró. Y esto, ¿no? Nos ha hecho, digamos, repensar a nivel organizacional en torno a cuáles son esas nuevas habilidades que de manera acelerada hemos tenido que formar y que en realidad estamos aprendiendo en el camino. Entonces, no nos dio chance, digamos, la pandemia a prepararnos, ¿no? De manera muy adecuada hacia el futuro del trabajo. Y algo que nosotros vimos dentro de un reporte de World Economic Forum el año pasado, un reporte acerca de los futuros, ¿no? Puestos que van a surgir en el mundo, ¿no? En torno a las nuevas necesidades a nivel global, ¿no? Y también alineado a los riesgos que les mostraba al inicio de la presentación. Y es que básicamente, ¿por qué necesitamos formar nuevas habilidades? Porque el mundo se está transformando de manera muy acelerada. Y no es que, y eso lo recalco y siempre lo repito cuando tengo un foro como de este tipo, es que no se trata de que los puestos de las personas van a desaparecer y las personas van a dejar, digamos, de trabajar dentro de las compañías. No va por ese lado, va por el lado de la reinvención de los puestos de trabajo. ¿Cómo evolucionan? Es decir, probablemente la automatización, la digitalización, la virtualización nos da chance, ¿no? A que muchos roles
o muchas, mejor dicho, actividades o tareas que realizan las personas hoy en día en las compañías, lo puedan llevar a cabo ciertos sistemas operativos. Pero la necesidad hacia las personas va cambiando. Es decir, las personas, ¿no?, se van involucrando cada vez más en tareas que justamente los sistemas y las plataformas, digamos, más digitales no puedan tomar. ¿Ok? Entonces no se trata de que los puestos de trabajo simplemente van a desaparecer, porque antes se pensaba, bueno, nos vamos a quedar sin trabajo con este futuro del trabajo, pero no va por ese lado, va más por el lado de la reinvención. Entonces la tecnología nos está transformando, ya lo hemos vivido, ¿no? Y estamos todavía en ese camino. Entonces existe un nuevo mundo, un nuevo orden social definitivamente, y esto nos demanda y nos exige nuevas habilidades. Y en ese sentido, ¿no? Nosotros lo que hemos podido recopilar en torno a qué están haciendo las compañías, qué han tenido que hacer, ¿no?, en torno a esta transformación digital vivida, ¿no?, de manera acelerada el año pasado por el COVID, es que definitivamente las compañías van a tender a aumentar esa inversión en transformación digital. Es decir, ya es parte de la agenda de las compañías de por sí. ¿Ok? Ahora, esto nos trae también retos en torno a las personas y eso es parte de lo que nosotros hemos podido hallar, identificar y acompañamos a muchas compañías en ello también. ¿Cuáles son los principales retos de la transformación en Perú? En primer lugar, el agotamiento de los empleados, ¿no? Porque definitivamente no existen tantas fronteras como antes en torno a cómo se combina el trabajo con la vida personal, trabajando desde casa. En segundo lugar, es que existen demasiadas prioridades que también distraen a los empleados, porque estamos hablando de una vulnerabilidad en torno a la salud física, una vulnerabilidad en torno a el cuidado de otras personas de las cuales somos responsables. Entonces, definitivamente existen demasiadas prioridades que no necesariamente están en torno a lo laboral. En tercer lugar, encontrar un equilibrio, ¿no?, entre sobrevivir de parte de las compañías y la falta de presupuestos. O sea, no es, digamos, ajeno a ninguno de nosotros que definitivamente el COVID trajo reducción de presupuestos en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque había que dar prioridad a que los negocios, digamos, vayan avanzando, sigan avanzando, etc. ¿No? Y por último, también la falta de competencias y habilidades futuras de la fuerza laboral, que es acerca de lo que trata justamente esta tendencia global de talento. Ahora, para que, digamos, tengan también ciertos datos acerca de cuáles son los retos de la transformación a nivel global, el burnout, por ejemplo, lo que está número 1 para nosotros en Perú, en el mundo es una prioridad 2, ¿no? Y las demasiadas prioridades que distraen a los empleados está dentro de una prioridad 1. Ahora, la prioridad de inversión en el 2021 es el reskilling, es el formar en nuevas habilidades, ¿no? Entonces, existen hoy por hoy mayores apuestas en términos a invertir, ¿no?, en el aprendizaje, en la capacitación de las personas. El año pasado, algo que nosotros también lo compartimos el año pasado, es que muchas compañías, como no podían operar al 100%, aprovecharon, mejor dicho, ese momento para poder capacitar a su fuerza laboral. No todas las compañías pudieron hacerlo, definitivamente, por un tema de presupuesto también, pero lo que vemos es que hay una gran tendencia a invertir pensando en la formación para el futuro. Y esto también, de alguna manera, esta, digamos, transformación digital, este trabajo remoto, hoy trabajo más mixto, ¿no?, porque las compañías están incorporando diferentes estrategias al respecto, ¿no?, algunas incorporando el trabajo mixto para algunos puestos, otras el trabajo virtual para el 100% de puestos o solamente para una población. Entonces, estamos todavía en ese proceso de aprendizaje, ¿no?, dentro de las empresas. Pero vemos que también esto nos demanda, ¿no?, y nos empuja a incorporar un aspecto de agilidad en las organizaciones. Ahora, ¿qué es lo más importante para incrementar la agilidad en las empresas? Nosotros les preguntamos a las organizaciones y básicamente la tendencia va por el lado de que lo más importante es que los equipos puedan ser fluidos, que puedan ser autónomos, ¿no? Sobre todo, si se dan cuenta, en lo que más prevalece es que los trabajadores, ¿no?, se tienen que adaptar a una nueva forma de trabajo.
Y eso nos demanda definitivamente nuevas habilidades en las personas que tienen que ser mucho más autónomas, pero también en las personas que las van liderando. Entonces, esto es un cambio importante que hoy por hoy estamos viviendo y seguimos viviendo. Y en último también nosotros encontramos que tanto ejecutivos como recursos humanos coinciden, ¿no?, en que nuevamente la capacitación es lo más importante dentro de la agenda. Y nosotros acá les mostramos ciertos indicadores, ¿no?, de tendencias al respecto y que tiene que ver con que se tienen que definir las necesidades futuras de la fuerza laboral o efectuar una reestructuración, que es algo que se está haciendo. Es más, o sea, hay muchos ejemplos de empresas locales, muchos ejemplos también de empresas a nivel LATAM, a nivel global, ¿no?, que definitivamente están implementando, digamos, reestructuraciones, cambios y cambios también en los modelos operativos, ¿no? Y en segundo lugar, dar prioridad a las iniciativas de upskilling o reskilling. O sea, estos cambios, estos rediseños organizacionales definitivamente tienen que ir acompañados en términos de procesos con lo que las personas pueden hacer. ¿Ok? Y sobre todo, ¿no?, vemos que definitivamente lo que están buscando las organizaciones es trabajar mucho con la fuerza laboral interna, ¿no? La mayoría de organizaciones está buscando o tiene planeado incrementar esas estrategias de desarrollo interno, ¿no? Y también muchas de ellas están pensando en incorporar en un rango de tiempo de unos 3 años, ¿no?, una mayor proporción de trabajadores eventuales. Es decir, estamos empezando a migrar a una forma mixta de trabajo, ¿no?, en el cual tenemos un grupo de trabajadores que son estables, pero también pensar en que podemos tener muchos trabajadores eventuales. Ahora, definitivamente esto ha sido movilizado sobre todo porque algo que ocurre hoy por hoy es que podemos tener fuerza laboral por el trabajo remoto o gracias a la oportunidad del trabajo remoto hoy por hoy, fuerza laboral que no necesariamente esté físicamente en mi geografía, ¿no? Y eso está ocurriendo cada vez más y en ese sentido hay cada vez menos fronteras. Ahora, algo que es importante en términos de cómo se planifica la fuerza laboral, cómo se planifica la previsión de las habilidades, ¿no? Nosotros vemos una diferencia, ¿no?, en el proceso de antes y en el de ahora, ¿no? Un poco, digamos, movilizado respecto a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, antes, algo importante de mencionar es que era un proceso secuencial, ¿no? Entonces, se diseñaba una estrategia de tecnología, se implementaba y luego se capacitaba a las personas. Hoy vemos que realmente es un proceso mucho más interrelacionado y basado mucho también en el tema de estamos reinventándonos, ¿no?, reinventándonos permanentemente. Entonces, en primer lugar, hay un diseño también de esta estrategia tecnológica digital, ¿no? Hay un diseño de estrategia de capital humano, pero estamos en esa permanente necesidad, ¿no?, de capacidad de capacitar y de entrenar a la fuerza laboral. Ahora, ya se ha hablado mucho, es más, estamos empezando a tener nuevos reportes respecto a que las habilidades realmente son la nueva moneda. Y en realidad, como resultado de este aumento del trabajo remoto, ¿qué habilidades se han vuelto más críticas? Y acá les estoy mostrando yo indicadores de Perú. Y vemos que en primer lugar, la habilidad que se volvió más crítica por el trabajo remoto fue estas habilidades relacionadas a la autogestión y a la priorización. Y acá tenemos que realmente eso es parte de lo que muchas empresas empezaron a incorporar planes de formación, ¿no?, o capacitación o dar tips, herramientas a las personas para que puedan autogestionarse, para que puedan priorizar su propio trabajo. Por otro lado, tenemos la capacidad de adaptación, la destreza y la fluidez digital, las habilidades de colaboración, porque en un entorno remoto realmente la colaboración que no se pierda es clave e importante para sostener a los equipos de trabajo. Y nos dimos cuenta también que ha habido cambios importantes en los presupuestos globales de capacitación y bueno, también nosotros hemos podido recopilar obstáculos, ¿no?, que encontramos de parte, que digamos son identificados por recursos humanos para formar en nuevas habilidades, ¿no? Y parte de lo que nos han mencionado tiene que ver con que, bueno, tenemos a las personas enfocadas en diferentes temas, tenemos muchas prioridades y muchos riesgos también que tenemos que cuidar, entonces no podemos enfocarnos necesariamente en la formación de nuevas habilidades, ¿no? ¿Cuál es el panorama en Latinoamérica y en Perú?
Y acá nosotros sobre todo mostrarles que las 6 principales estrategias utilizadas para acelerar el desarrollo de habilidades en el 2021, ¿no? Han estado, mejor dicho, basadas sobre todo en identificar qué es lo que necesitamos formar hacia el futuro, ¿no? Y sobre todo a intensificar ese desarrollo, esa formación en habilidades, ¿no? Sobre todo haciendo énfasis en la colaboración virtual, porque es donde más se encontraron gaps en el camino. Entonces, hay un enfoque, hay una tendencia a hacer una capacitación mucho más focalizada, ¿no? Y sobre todo que esta focalización sea hacia el talento crítico dentro de las empresas, ¿no? Y vemos que en general los presupuestos, ¿no? La mayoría o lo está incrementando o lo está manteniendo en torno a la formación. Ahora, ¿de qué manera las compañías forman en nuevas habilidades en el 2021? Definitivamente lo que se aceleró es el modelo de trabajo flexible, el modelo de trabajo mixto. Entonces, sobre todo se ha enfocado en desarrollar habilidades para esta nueva forma de trabajo, ¿no? ¿Y qué están haciendo las principales compañías en el mundo? Es creando infraestructuras de habilidades, de cultura de aprendizaje, implementar mucho más la gestión del conocimiento y llamar mucho más a que las personas se puedan autogestionar, autoformar, etcétera, ¿no? Y recursos humanos acá también es un aliado justamente en mirar cuáles son esas nuevas necesidades de la fuerza laboral y cómo planifico yo hacia el futuro. En la tercera tendencia, que es percibir a través de la ciencia, ¿no? Acá es justamente cómo incorporamos la inteligencia artificial, como les mencionaba, en lo que hacen las personas. Entonces, acá vemos que realmente las compañías se están centrando en justamente haciendo acotación a la tendencia anterior, ¿no? En este desarrollo de habilidades, ¿no? Enfocadas en los retos del futuro. Pero sobre todo también, no solamente lo que ya les hablaba antes en torno a la colaboración virtual, al trabajo remoto, a una mayor autogestión, a un mayor sentido de colaboración, pero en la distancia, ¿no? Sino por otro lado también a mejorar los skills y el uso, ¿no? Del análisis de datos para poder tomar también decisiones en torno a las personas. Entonces, muchas compañías están utilizando mucho más la recopilación de datos y el análisis de datos para realmente entender cómo es la fuerza laboral, para entender dónde están las brechas, ¿no? Y para entender cuáles deberían ser las prioridades en torno a las compañías. Entonces, hay cada vez un mayor uso de datos en las organizaciones para esto y que en este caso también han sido abordados para poder tomar decisiones en torno al bienestar y a la salud integral de las personas. Entonces, acá básicamente algunos insights, ¿no? Que nosotros siempre recomendamos para poder hacer buenas preguntas en torno a nuestras propias organizaciones, ¿no? Y en torno a las necesidades que tenemos a futuro. Porque a través de esto es que realmente podemos tomar decisiones más adecuadas respecto a cómo voy a incorporar la inteligencia artificial y la automatización en mi compañía. No todas las compañías lo tienen que implementar de manera, digamos, de la misma manera. Entonces, en primer lugar, siempre recomendamos, si invirtiéramos un 30% más en aprendizaje, ¿cuánto más rápido podríamos crecer? Y ver nuestro negocio, ¿no? Y desde recursos humanos, hacer este tipo de preguntas en torno a quienes estamos también liderando el negocio. Si hiciéramos uso de talento virtual, por ejemplo, ¿qué impacto tendríamos en los resultados de negocio? Entonces, hacer preguntas que estén mucho más enfocadas en cómo estoy yo incorporando, digamos, las decisiones de talento, pero que van a impactar directamente en la estrategia de negocio. Ahora, ¿dónde están aplicando las compañías la inteligencia artificial en recursos humanos, ¿no? Sobre todo, como les mencionaba, ¿no? En términos de entender más a las personas, entender qué beneficios necesitan las personas. Y vemos que hay ciertos cambios en torno a, digamos, darle mayor prioridad, ¿no? A beneficios, habilidades, ¿no? Y sobre todo a entender cuáles son los riesgos que existen en torno a las personas. Ahora, ¿cuál es el panorama en Latam y en Perú? ¿No? Es que definitivamente el COVID ha aumentado, digamos, el uso de data, ¿no? Para poder tomar decisiones dentro de las compañías, sobre todo relacionado a temas de bienestar, como les estaba mencionando, pero también, ¿no? Para entender los riesgos que existen, ¿no? En torno al trabajo remoto de por sí. Entonces, ciertos retos que nosotros hemos podido recopilar acerca de Perú relacionada a cómo se recopila la información de las personas y a la seguridad de datos y a los riesgos cibernéticos, que lo vemos cada vez más latente, ¿no? Y con un mayor riesgo, es que sobre todo van los retos por el lado de entender, ¿no? Y aterrizar bien, digamos, los indicadores que tenemos respecto a la salud de los trabajadores,
a la salud, digamos, no solamente de los trabajadores, sino también de sus familiares directos, de las personas de las cuales ellos son responsables, ¿no? Y sobre todo también en el monitoreo de la salud mental de los trabajadores remotos. Algo que hoy por hoy va cobrando mayor relevancia en muchas organizaciones porque se dan cuenta que en realidad esto puede tener impactos, ¿no? Más hacia un mediano o largo plazo. En ese sentido, ¿qué tendencias se han acelerado? Se ha acelerado la recopilación de datos personales dentro de las compañías. No es ajeno que todas las empresas empezaron a recopilar mayor información respecto a las personas y a sus familiares para entender el nivel de vulnerabilidad de cada uno. Se ha acelerado el monitoreo digital de los empleados, ¿no? Y justamente el uso, ¿no? de ese análisis de Big Data que les estaba comentando hace un rato. Y sobre todo lo que están haciendo las compañías, que resulta todavía desafiante, es cómo se traduce ese análisis de datos, ¿no? En lo que va a impactar en la compañía. Es decir, si yo me hago cargo, o también por el contrario, si no me hago cargo, ¿no? de estos indicadores que tengo, ¿cuál podría ser el impacto dentro de mi compañía? Y en ese sentido, ¿no? También recursos humanos y los equipos, digamos, de recursos humanos van cobrando una mayor relevancia en términos a ok, ¿qué nuevas políticas tenemos que incorporar? ¿Qué nuevas prácticas tenemos que incorporar en torno a el uso de data, ¿no? Y también al uso ético de los datos. Porque obviamente como recursos humanos tenemos una responsabilidad sobre las personas. Y en último lugar está lo relacionado a potenciar la experiencia del colaborador que le estaba mencionando hace unos minutos cuando les mencionaba las 4 tendencias de talento, ¿no? A nivel general. Algo que nosotros siempre decimos es que empleados motivados van a buscar 4 aspectos de su lugar de trabajo, ¿no? Y acá, si se dan cuenta, va a haber mucho énfasis también en mitigar ese, digamos, estrés prolongado, ese riesgo de burnout, ¿no? Y esta nueva normalidad que definitivamente nos está exigiendo a todos, a empresas y colaboradores, de una manera distinta. Y acá lo principal es que vemos ciertos mensajes que es que los colaboradores buscan, ¿no? Que las compañías cuiden de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Buscan una organización o una compañía que sea empática, ¿no? Que cuide de ellos y que sepa o que identifique realmente lo que es importante en su vida, ¿no? Y esto tiene un gran impacto realmente en la experiencia del colaborador y por ende también, ¿no? en la productividad que tienen los colaboradores dentro de las compañías. Que sea realmente un lugar de trabajo enriquecedor, ¿no? Que conecte, digamos, el propósito de la persona con el propósito de la compañía. Por eso para nosotros la propuesta de valor al empleado también en términos de atraer a través del propósito va cobrando mayor relevancia, sobre todo pensando en el mediano y largo plazo de las organizaciones, ¿no? Que sea un aspecto también, que sea, mejor dicho, una compañía atractiva, ¿no? Y que ayude realmente a que las personas se identifiquen con la organización y que realmente facilite el trabajo. O sea, que realmente dé herramientas, ¿no? Que finalmente van a impactar en la experiencia cotidiana que tienen las personas. Entonces, el mayor problema, como yo les decía, que se prevé en términos de recursos humanos y que impacta directamente en la experiencia del colaborador está relacionado a temas del cansancio de los empleados y el burnout. Y nosotros, ¿qué es lo que nosotros decimos, ¿no? En términos de, ok, ¿cómo es que las compañías están respondiendo y deben ir respondiendo en torno a estas necesidades de atención en el bienestar de las personas, ¿no? En ese sentido, nosotros vemos que lo que han hecho las compañías es incorporar nuevos beneficios, ¿no? Que sobre todo busquen abordar esos problemas de salud mental y emocional en las personas. Entonces, y vemos que realmente en el Perú, o sea, en Perú, ¿no? Ha sido una tendencia clave, ¿no? También se han incorporado, digamos, servicios remotos para poder hacer chequeos médicos y sobre todo se ha buscado dar mayor énfasis, ¿no? A ese bienestar mental y emocional de las personas, pensando que los resultados y los impactos también son hacia un mediano largo plazo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los empleados motivados tienen 6 veces más probabilidades de afirmar que su lugar de trabajo se centra en salud y bienestar. ¿Y eso es por qué? Porque es lo que las personas están demandando cada vez más, ¿sí? Hay una diferencia, ¿no? También entre lo que ha ocurrido antes y después de la pandemia, ¿no? Y acá voy a ir sobre todo al tema de que como las expectativas de las personas
y la experiencia de las personas se ha visto definitivamente impactada por el cambio del modelo operativo, por el cambio, digamos, de las formas de trabajo. Entonces, esto también lo que nos ha traído es, digamos, una mirada distinta, ¿no? A cómo es que nosotros cuidamos la experiencia de los colaboradores, teniendo en cuenta, ¿no? Que hay, digamos, mayor necesidad de incorporar el tema del cuidado para ellos y sus familias, ¿no? Entonces, eso es parte, digamos, de lo que nos está llevando a rediseñar, replantear, ¿no? Sobre todo este tipo de programas de bienestar o planes de bienestar que vean a las personas de manera integral, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el panorama en Latinoamérica y también en Perú respecto a la experiencia del empleado? ¿Y cuáles son esos aspectos que se consideran que han cambiado más drásticamente y sobre los cuales tenemos que hacernos cargo? Es cómo trabajamos en forma flexible, cómo encaramos, por ejemplo, el proceso de onboarding, sobre todo teniendo en cuenta que estamos trabajando virtualmente y eso ha sido un gran desafío para las empresas entre el año pasado y este año. Cómo entrenamos a los trabajadores que no vemos todos los días, a los trabajadores que son virtuales, cómo evaluamos el desempeño a la distancia, cómo nos vamos enfocando mucho más en evaluar más objetivos, KPIs, que evaluar a las personas en función de lo que estamos viéndolas, ¿no? Entonces, definitivamente hay muchos desafíos, ¿no? Respecto a estamos en un entorno distinto y cómo es que esto impacta y nos reta como recursos humanos a cambiar la forma en que nos estamos aproximando a los empleados. En ese sentido, ¿no? Las prioridades fundamentales dentro de la función de recursos humanos para este 2021, y me encantaría ver los resultados del 2022 también, está sobre todo en primer lugar el transformar ese modelo operativo de recursos humanos para que sea más ágil, para que pueda estar en todos lados, para que pueda estar más presente con las personas, pero a la vez estamos a la distancia, ¿no? En segundo lugar, es acelerar los programas y políticas que permitan a las personas, sobre todo, adaptarse a nuevas formas de trabajo y que nosotros seamos también los impulsores de la transformación digital, que antes lo tratábamos de hacer, lo he conversado con muchos colegas de recursos humanos de muchas organizaciones, ¿no? Se pensaba mucho en incorporar programas de trabajo flexible, remoto, etcétera, pero había esa resistencia dentro de las compañías. Hoy por hoy es una gran oportunidad que hemos tenido y que seguimos teniendo porque ha habido un cambio también en el chip de las organizaciones al respecto. Entonces, ¿de qué manera las compañías potencian la experiencia de los colaboradores en el 2021? La agenda, ¿no? De recursos humanos ha cambiado totalmente, en el sentido de que estamos tratando como organizaciones de entender mejor a las personas, de entender mejor sus realidades de manera integral. Parte de las conversaciones que he tenido con muchos clientes líderes, inclusive más que recursos humanos, es que la pandemia nos ha permitido conocer mucho más a las personas, ¿no? Entonces, esto es algo que se ha acelerado definitivamente y sobre todo a que las empresas se sientan mucho más responsables de cuidar el bienestar integral de las personas. Y cuando hablamos de bienestar integral, ojo, el año pasado la prioridad sobre todo era en torno a la salud física, ¿no? Digamos, a mitigar riesgos de contagio, perdón, riesgos de contagio, pero ahora estamos pensando mucho más en el bienestar integral, pensando más en ese bienestar emocional, en ese bienestar mental que tiene consecuencias más hacia un mediano a largo plazo, ¿no? Y esto nos lleva también a replantear ese modelo de recursos humanos, cómo estamos llegando nuevamente, les decía, a las personas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recopilar de datos de las personas? ¿Cómo nos mantenemos conectados, pero a la vez a la distancia, ¿no? Ese es el gran desafío que vemos y bueno, hay diferentes estrategias que están adoptando las empresas en torno a ello. ¿Y qué están haciendo las compañías en general? Están apoyando mucho a los mandos, a los líderes, ¿no? Dentro de las organizaciones para que realmente haya, digamos, un cambio en torno a las prioridades, ¿no? Y que tanto la salud como el bienestar realmente sea la prioridad. Pero no de una manera solamente momentánea, no solamente por un tema de COVID, porque realmente nos damos cuenta de que el mundo en ese sentido ya cambió. Y lo otro que se está haciendo es rediseñar las experiencias, ¿no? Porque definitivamente eh, el cambio en la forma de trabajo, el cambio en la forma en que conectamos con las personas, el cambio respecto a cómo los estamos evaluando a la distancia, cómo los entrenamos a la distancia y cómo trabajamos y colaboramos a la distancia, definitivamente está impactando en cambios en términos de cultura, ¿no? En way of working. Entonces, esto es algo que de todas maneras se tiene que ir pensando en que
cómo está impactando la experiencia del colaborador y si es que realmente estoy asegurando que pues, el colaborador siga siendo productivo, ¿no? Y tenga un nivel de enganche con la organización para poder seguir colaborando con él. Y en ese sentido, ¿no? Recursos Humanos es un impulsor de la transformación de manera definitiva, ¿no? Y es algo que nosotros estamos cada vez viendo más con nuestros clientes de manera general. Entonces, yo voy a hacer una pequeña pausa, ¿no? Porque la presentación es más larga, pero veo que nos queda un minuto. Y me voy a ir básicamente a resolver si es que hay preguntas, que creo que las tengo en el chat. Y si es que alguien se anima a hacer más preguntas, con todo gusto. Veo que por ahí alguien hizo una referencia a que nos referimos con salud financiera. Esa es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de la salud financiera de los colaboradores, estamos hablando respecto a cómo es que las compañías, ¿no? están ayudando a las personas a que tengan una salud, un bienestar financiero. Y cuando hablamos de un bienestar financiero, no es solamente hoy por hoy mi sueldo me alcanza para hoy, sino pensar mucho más en la proyección a futuro. Entonces, muchas compañías a raíz del COVID, ustedes lo saben, fue una realidad local, regional, global, tuvo que haber mucha implementación de iniciativas como suspensión perfecta o reducciones de sueldo, ¿no? De manera temporal, un poco para mitigar, digamos, los impactos financieros que estaban teniendo las organizaciones. Y en ese sentido, ¿no? También muchas organizaciones lo que empezaron a hacer en todo el mundo, ¿no? Fue empezar a educar mejor a las personas respecto a su propio cuidado en términos financieros. En ese sentido, se han empezado a dar, digamos, mayores charlas, ¿no? No solamente a los trabajadores, sino también incluso siendo lo extensivo a sus familias, ¿no? Respecto a cómo hacer una mejor planificación financiera en el presente, pero también hacia el futuro. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la salud financiera de manera particular. Entonces, definitivamente es un aspecto sobre el cual las organizaciones, cada vez más organizaciones están trabajando, ¿no? Y no solamente para entender, digamos, que tengo que asesorar a las personas para que tengan un mayor bienestar financiero en un mediano o largo plazo, sino para entender también cuáles son esos beneficios que yo puedo ir incorporando como parte de mis programas integrales de bienestar y de beneficios, pero que justamente van a tener un impacto positivo en esa salud financiera en un mediano o largo plazo. ¿Sí? Verónica, espero haber respondido a la consulta bien y que no queden dudas. Y en ese sentido, voy a leer la pregunta que Lina nos hace, y es mi en relación al talento de fuera que trabaje bajo modelo remoto, qué tan probablemente está haciendo, está presentando algún tipo de restricciones por las contrataciones, porque pasan por parte de firmas locales. Sí, mira, Lina, definitivamente ahí tiene mucho que ver con cuál es la modalidad de contratación que las empresas están ofreciendo. Porque a la hora de incorporar el trabajo remoto como parte, digamos, del way of working, lo que da la opción es de eliminar un poco, como les decía, esas fronteras, ¿no? Entonces, hay firmas, hay empresas, digamos, locales que contratan, pero como si fueras un local, ¿no? Y esa figura que antes teníamos muy en boga, que hablaba de los expatriados, ¿no? Cada vez está menos siendo utilizada, uno, porque definitivamente pues genera sobrecostos para las organizaciones, ¿no? Y también porque obviamente moviliza a las personas, ¿no? Lleva el cambio de las personas de un país a otro. Entonces, algo que se está aprovechando hoy, sí, no lo digo que todas las compañías lo hagan, pero es una tendencia de las compañías que tienen muchas operaciones, ¿no? En distintos lugares del mundo, a poder tener este tipo de, digamos, de iniciativas que ayudan a tener talento que no tengo localmente, pero que lo puedo incorporar desde fuera. Ahora, muy importante es mencionar es que no necesariamente todas ellas las contratan o hacen ese tipo de contrataciones como trabajadores estables, ¿no? Sino que ahí justamente migramos a lo que mencionaba dentro de la primera tendencia, que es que vamos teniendo esos trabajadores, pero mucho más de manera, digamos, eventual, ¿ok? No sé si con eso respondí a tu pregunta, Lina. Buenísimo. Bueno, yo he querido ser súper juiciosa con el tiempo, pero igual haber podido darles mucha información.
a través del equipo de Marsh, definitivamente vamos a poder compartir los links para que puedan descargar tanto reporte a nivel global, que ahí me van a disculpar porque está en inglés, pero también tenemos un reporte de LATAM, que está en español, tenemos un reporte de Perú, que puede ser de mucha utilidad para ustedes, que está también en español, y definitivamente también van a poder encontrar, como les decía, reportes de otras geografías si es que es de su interés poder acceder a toda esta información. ¿Sí? Entonces, yo por mi lado les agradezco mucho y definitivamente vamos a poder seguir en contacto. Les dejo acá, voy a permitir que vean mi correo o mi celular laboral y también a través del equipo de Marsh podemos estar en contacto para que si es que surgen nuevas dudas, definitivamente pues poder absolverlas. Y sobre todo les hago desde ya extensiva la invitación a que participen en estos estudios de talento, porque para nosotros resulta, digamos, muy importante poder contar con la opinión y con la mirada, ¿no?, de lo que están haciendo y lo que están implementando las diferentes compañías a nivel local, a nivel regional, a nivel global.